A ver, ¿está grabando? ¿Qué dice? Bueno, entonces bienvenidos a Forex 101. Ay, a mí me da mucha risa. Bueno, no lo voy a decir porque quiero ver si publico esta vaina, pero bueno, vamos a hacerlo más criollito, porque alguien me criticó que la manera en que hablaba los videos era muy chistosa, que esa no era yo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Hoy vamos a ver lo que son técnicas de suavizado, que en inglés se dice smoothing technique. Entonces, simplemente no está, la presentación no está animada, así que por eso vamos a ir rapidísimo. Son muy poquitas láminas. Entonces, habíamos hablado de lo que eran las series temporales, ¿te acuerdas? Y habíamos hablado que había unos métodos que se usan en las time series que eran de suavizado. Entonces, uno de esos métodos de suavizado se utiliza como aproximaciones en el área de predicciones para time series. Pero realmente tú tienes que ver como un método de suavizado, es como un filtrado. Entonces, esto en el área de procesamiento de señales, por ejemplo, cuando tú tienes una señal de audio, ¿verdad? ¿Tú te acuerdas de las señales AM? ¿No? ¿Tú te acuerdas de las señales AM de radio de antes, no? ¿Te acuerdas? De la radio, sí. Y tú te acuerdas de FM, ¿te acuerdas la diferencia? Dime cuál era la Ese, diferencia. El ruidito ese ladilla, ay, ¿verdad? Ese. Bueno, eso era una cosa que sí, se sí, llama sí. ruido blanco, ¿no? Y que no, es normal en los tipos en los canales de transmisión, y dependía del método en que se modulaba la señal en amplitud modulada, ese ruido entraba porque se amplificaba. Pero bueno, yo no voy a dar una clase de comunicaciones ahorita. La cosa es que eso era un ruido, ¿ok? Y entonces, pero era de manera aditivo en la amplitud. Ese ruido se le sumaba a la amplitud de la señal, es decir, al volumen, entonces producía esa incomodidad. En cambio, en el área, cuando se transmite FM, la señal, la información se transmite es modificando la frecuencia. Y como el problema, al transmitir por el aire, cuando tú transmites una señal por aire, lo que la lluvia, el sol que le dio por escupir botanadas de fuego, no sé qué cosa, radiaciones o lo que sea, es muy, ¿qué te puedo decir? Modifican la amplitud de la señal, porque ella se va atenuando a medida que llega a tu casa, desde la retransmisora hasta tu casita. La señal se va molestando por el clima, por muchos factores. Ella está siendo afectada y por eso escuchabas todo ese ruido. Entonces tú, eso, ¿qué hacías tú? Bueno, los equipos de radio tenían internamente un filtro y ese filtro es un filtro que se puede, de alguna manera, es un método de suavizado de una señal temporal porque el AM era una señal que iba temporal, ¿ok? Diferentemente cómo se originaba inicialmente, al final es una señal en tiempo. Entonces, el smoothing tiene que ver con suavizar la señal. Entonces, en el mundo mío se conoce más como el filtrado, como filtrar una señal, pero en el mundo de time series se conoce más como suavizado o se utiliza más para predicciones, pero realmente para mí es un filtro y realmente cuando tú lo ves en la práctica tú ves que es un filtro, ¿ok? No, realmente no, más que un predictor, pero sí es un pequeño predictor. Pero bueno, vamos a verlo. Pero no muy perfecto, es una primera aproximación. Vamos a verlo así. Entonces, existen distintos modelos, como ya te estoy explicando, el de suavizado, ya lo expliqué, ¿verdad? Existen los modelos autorregresivos, de los cuales no vamos a hablar en esta clase porque no corresponde a otra clase, y los modelos basados en regresión también corresponden a otra clase, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver hoy son simplemente los smoothing, ¿ok? Entonces, los modelos de suavizado que dice aquí, las observaciones recientes son un predictor razonable de operaciones en el futuro cercano, ¿ok? Y te está diciendo, bueno, lo que pasa hoy, lo que tengo yo hoy, en el instante de hoy, o lo que ha pasado un poquito cerca de hoy, me ayuda a mí para yo saber qué va a pasar en el futuro. Más o menos lo que tiene que ver con observaciones. En estadística o en español, aquí dicen observaciones. En procesamiento en mi mundo yo lo llamo muestras porque yo me muevo para arriba y para abajo, indiferentemente ¿cómo se dice?, del tiempo, ¿no? Entonces, aquí lo habíamos visto la clase pasada que la mayoría de las series temporales contenían variaciones o fluctuaciones aleatorias, ¿verdad? Que no ayudan en la predicción. Entonces, esas variaciones o fluctuaciones aleatorias
que se conocen aquí de esa manera, es lo que yo te digo, es lo que yo conozco como ruido. Ese ruido que te estoy diciendo es una señal AM, ¿ok? Entonces, cuando se hace un promedio sobre las operaciones recientes, aquí dice operaciones, es decir, de las observaciones recientes, más bien, operaciones no me gusta, pero en señales sería de las muestras recientes, estas fluctuaciones se suavizan, es decir, se filtran, ¿ok? Porque lo que hace es un promedio. Y es obvio que el promedio es más suave que la señal original. Eso es todo. El promedio Vulgaris Silvestrus que tú conoces. Entonces, eh, el hacer este suavizado sobre la data lo que hace es remover variaciones aleatorias, ¿verdad? ¿Y qué va a hacer? Va a mostrar las tendencias y los componentes cíclicos. ¿Ok? Cuando una serie temporal contiene una gran cantidad de ruido, ese ruido del que yo te hablo, es muy difícil de visualizar cualquier tendencia suscrita, cualquier señal que está adentro. ¿Ok? Si el ruido es muy grande y la señal es muy chiquitita, pues la señal no la ves, ves el ruido. Ves una cosa que sube, baja y que parece como un canal así de rayitas y piquitos, ¿no? Como ves, me hacen falta animaciones y dibujos y bueno, te pido disculpas. Existen dos grupos distintos de métodos suavizados, ¿no? Tranquilo. Y esos dos son métodos de suavizado de promediación, ¿ok? Lo que son ese moving average, ¿no? Y métodos de suavizado exponencial. Es decir, el moving average a la exponencial. Pero no es que a la exponencial, sino haciendo un pequeño, se le cambian los pesos. Bueno, pero vamos para allá poco a poco. Entonces, como no animé y se me olvidó animar, me molesta mucho, 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 por no haberlo hecho. Déjame, tú, el mouse, dime si ves el mouse. ¿Ves el mouse cuando yo lo muevo? ¿Ah? No, a ver si tú me dices si Sí, ves. Ah, que si ves sí, sí lo veo. Ah, perfecto, buenísimo. Entonces, sí, Sí, porque sí, lo sí estoy lo viendo. necesito, porque si no, no hay manera. El Moving Average dice que esto lo volvé a definir lo mismo que ya he definido, ¿no? Es decir, aquí hay varias definiciones de lo mismo. La que importa es la tercera, ¿no? Ok, la primera que es lo que dice que él suaviza la data del pasado usando un promedio aritmético. El promedio aritmético es el más importante de todo, lo más trivial que puede haber. Es decir, sumas y divides entre el número de los elementos que hay. Punto, más nada. Entonces, pero esto es explicado como hay que explicarlo, ¿no? Sobre un periodo específico y proyectándose adelante en el tiempo. Es decir, que el resultado corresponde a la muestra, al resultado de esa proyección de la muestra que viene. Eso es lo que dice aquí. ¿Ok? Esto se denomina como se le llama algoritmo de suavizado. Y dice, y es importante, posee pobres resultados como predictor en la mayoría de los casos. Es decir, es un inicio de predicción, pero no es el predictor, oh, qué guay, qué predictor tan arrecho. No, no, no. Entonces, ya lo habíamos hablado, el Moving Average trabaja, suaviza fluctuaciones a corto plazo y a través de eso se puede delinear el tren, se puede ver el tren a largo plazo y en los ciclos, ¿ok? Entonces, a corto plazo nos sirve para las fluctuaciones, a largo plazo te ayuda con la tendencia, pero a largo plazo y a ver los ciclos. ¿Te acuerdas que hablábamos de que los ciclos eran mayores a un año, ¿no? La vez pasada. Bueno, ahora sí, la definición que viene es la más importante de todas porque es la que más me gusta, porque es la matemática, ¿no? Entonces, un simple moving average. Tú vas a ver que yo no escribo esta palabra en español. Yo te digo el moving average porque moving average lo vas a usar. En cambio, si yo te digo un promedio, ¿cómo se llama? Una promediación simple, método simple de promediación, ¿qué es eso? Eso no lo encuentras ni en español, lo escriben SMA el Simple Moving Average, así que aprendérselo en inglés. Definición. El Simple Moving Average de longitud L realiza una predicción para la próxima observación, basado sobre el promedio de las últimas L observaciones. De toda la paja loca que yo he dicho, esa es la única que quiero que te quedes. Esto acerca del SMA y del Way y del Moving Average pesado, que lo veremos en 3 láminas más tarde, 3 líneas nada más. Eso es lo único que importa en la clase de hoy. ¿Ok? Esta línea. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Dice, el moving average de longitud L. Ah, es que se hace un moving depende de una longitud, ¿ok? Se hace una predicción para la próxima observación. Ah, es decir, que yo estoy parada en algún lugar, ¿verdad? Lo que está diciendo aquí. Yo estoy parada en algún lugar y voy a predecir el futuro, mi próxima observación. Porque si yo estoy, aquí dice próxima, no es donde estoy. Y si me estoy moviendo en las unidades de tiempo, entonces estoy hablando del futuro, ¿verdad que sí?
Entonces, ¿basado sobre qué? Sobre el promedio de las últimas L observaciones. Ahí te lo dije todo. No necesitas más fórmula. Es decir, si no ves la fórmula, tú te paras en algún lugar y tú dices el promedio de las últimas L observaciones. Es decir, si yo estoy en el tiempo T y han pasado 3 Ls, o sea, 3 observaciones, han pasado 3 veces, o sea, donde estoy parada en el tiempo T, le resto 3, o sea, le resto 3 para atrás, esos 3 valores, los promedios, ¿estás oyendo? La trivial promedio aritmético que tú conoces, lo divido entre L porque L vale 3, entonces ese valor me va a dar a mí el valor de esas SMA de, no donde yo estoy, sí donde en el próximo tiempo donde yo estoy. Entonces, esta es la manera de criolla de explicarlo, ¿no? Ahora vamos aquí con los cuadritos que yo quería animar, pero que no dio tiempo. Vuelvo y repito, yo estoy parada aquí, ¿verdad? En este punto, ¿verdad? Aquí estoy parada. Esto vamos a definir esto. Si yo tengo el tiempo, imagínate que yo lo pusiera rayitas aquí, ¿no? Entonces yo quería que esto apareciera aquí. Entonces yo tengo un tiempo T1, un tiempo T2, un tiempo T3, un tiempo T4, y el tiempo actual lo vamos a llamar TN. Tú no llamas el tiempo actual T7, T112, porque tú no sabes cuál es el tiempo actual, ¿no? Entonces normalmente lo usas, el tiempo está dividido en los intervalos de tiempos estos que tú viste en las velas, por ejemplo, y eso es lo que ves en el ejemplo anterior, pero vamos a hacerlo así. Vamos a tener n divisiones a lo largo del día y yo estoy parada en la enésima división que del tiempo que está corriendo, de la vela de tiempo que está corriendo, del intervalo de 15 minutos que estoy corriendo en el día. Yo no sé cuál es, yo sé que es el n-avo. Puede ser 100, puede ser 105, pero se coloca con una variable en matemática. ¿Ok? Entonces estoy en el tiempo t sub n. Eso es lo que importa. Siempre se hace con un subíndice. Ahora, al comienzo del día, la primera división lo puedes definir, ¿verdad? Porque era el tiempo 1, ¿verdad? Pero donde yo estoy en el medio del día, en algún lugar, y yo estoy en TN. ¿Me estás entendiendo? ¿Cuántos han pasado? ¿Cuántas observaciones han pasado? N observaciones. ¿Ok? N observaciones han pasado. ¿Ok? Eso es lo que ha pasado. Muy bien, entonces, ¿aquí qué dice? Aquí dice, no te preocupes que está repetido todo 20 veces en las próximas láminas. Aquí dice que hay una longitud L. ¿Una L qué significa? Pues L, lo estoy llamando como L de longitud, el número, la ventana que yo quiero tomar para promediar las muestras con las cuales yo quiero predecir mi siguiente muestra. Supongamos yo tomo L igual a 3. Entonces, si estoy parada aquí en T sub N, ¿estás viendo? Y yo quiero tomar 3 muestras, ¿me estás entendiendo? Yo agarro para proyectar una que no está dibujada aquí, que en el próximo cuadro sí está, va a estar. Yo tomo esta, la actual, esta y estas 3. ¿La estás viendo? ¿Estás viendo lo que estoy marcando? Okay. Tomo esto, pero esto tiene un nombre. Si esto se llama TN, T sub N, ¿cómo se llama esta muestra? La que está en T sub N menos 1, ¿lo ves? T-1. Y esta, la que está en tu T sub N menos 2. Entonces, si yo te estoy pidiendo el valor de esta muestra que está aquí, ¿cómo la obtienes? Sumas esto, T sub N, más T sub N menos 1, más T sub N menos 2. ¿Cuántas son al final? ¿Cuántas muestras son? 3, ¿verdad? ¿Cuántas son? 3. Entonces, L, ¿cuánto vale 3? Lo divides entre 3 y eso te da el valor de esta que está acá. Eso es el moving average. Así es criollo. Si vemos el dibujo que está acá, ¿verdad? Y vemos las velas, ahora fíjate con velas, fíjate, esta vela vale 104, esta verde vale 103, esta vale 102, esta vale 101, esta vale 100, ¿lo viste? ¿Verdad? Ajá. ¿Cuál sería el moving average de las 5 velas? Si yo quisiera proyectar la vela que está por acá, Adriana ya se va a meter, date, espérate, date, si yo quisiera proyectar el valor de esta vela, ¿cuál sería? Pues sumas 100 más 101, 101 más 102, ¿cuánto da todo eso? Ya 510.5, ¿cuántas contaste? 1, 2, 3, 4, 5, divides ese valor y te da 102.1. Es decir, la proyección de una muestrita
después de estas 5 es 102.1. Eso es un simple moving average. Ok, hecho con una ventana de ¿cuánto dije? De 3. Y hemos obtenido una muestra. Hemos solo obtenido una muestra. Ya va que Adriana, aparentemente está, pero no lo sé porque no la puedo ver. Entonces, para poder ver a Adriana, tengo que, ¿cómo es que se llama? Apagar, ¿te acuerdas? Sí, tienes Tengo que, que... porque no sé, no veo a la persona, no sé si ella está, no está, no veo a los time limits. A ver, no, todavía no he entrado. No, ya vi dónde se ven. No puedo continuar. Ella dice que va, pero todavía no ha entrado. Aquí ya sé dónde está. ¿Lo viste, Jalidia? Qué peludo. Eso es el simple movie, la verdad. Entonces, Qué pero bonito. yo lo quería explicar más bonito. ¿Cómo? Vamos a aplicar la media aritmética otra vez, ¿no? Entonces, si tenemos una gráfica, entonces me hubiera gustado que Adriana entrara, pero si no lo repito otra vez. Si tengo una gráfica que tú estás viendo aquí, ¿no? ¿Verdad? Y yo defino mi X es igual a T, es mi tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuántas muestras son? Desde la primera que ocurre aquí en el día, empezó el día, entonces ponte que estos son, estamos, en Forest estuviéramos hablando de velas de minutos o de horas. ¿Cuántas habría a lo largo del día? 24 horas, ¿verdad? Si fueran de 30 minutos, ¿cuántas habría a lo largo del día? 40 ¿cuánto es? 24, 48 divisiones, ¿no? Y si fuera de minutos, 3.600 y pico divisiones. ¿Lo estás entendiendo? Esas son esas divisiones. Pero yo estoy Sí. en un determinado Ah, tiempo en el día, porque son las 2 de la tarde. ¿No? Y entonces, imagínate, yo no sé en qué división estoy montada, porque yo no sé, yo no me voy a poner a contar cuántas son. Yo la llamo N, ¿verdad? Son las 2 de la tarde, pero bueno, ponte que sean velas de 15 minutos, no sé, aquí la primera es cada intervalo es 15, pero yo no manejo esto matemáticamente, si 15, esta es la de 30, esta es la de 45. No, eso es muy engorroso, tú lo manejas con variables. Y tú dices, bueno, existen N divisiones. La que empecé se llama T1 y en la que estoy montada se llama TN. Y la del futuro, ¿cómo crees que se llama? TN más 1. tiene más uno. ¿Entendiste? Entonces, ¿qué es Ujú. lo que hace la proyección? Ese cálculo de proyectar, lo que decía, la definición que habíamos visto, ¿te acuerdas? Esta definición ya va. Ay, es que no echa para atrás. No le para. No va ni para adelante ni para atrás. ¿Qué pasó? No echa para atrás. Aquí, ¿qué dice? De longitud L, realiza una predicción para la próxima observación basado sobre el promedio de las últimas L observaciones, ¿verdad? O sea, realiza una predicción para la próxima observación, ese es el simbolito roll. Es que lo que pasa es que no está animado, entonces no aparecen las cosas donde debería estar. Esta es la próxima observación, lo estás viendo, basado en las últimas L observaciones. O N, entonces, vamos a ver en este momento, el promedio más simple es agarrar todas las señales que existen. Si yo estoy en N, ¿me estás oyendo? El promedio aritmético es agarro todos los valores, ¿me estás entendiendo? Para que yo diferencies tú el algoritmo Ujú. Meli, muy disculpa que te interrumpa. Está escribiendo Igor. ah, sí, ya entró, gracias, chama, Dice gracias, que lo aceptes. exacto, ya, bienvenido, Igor. Entonces ya Igor entró, bienvenido Igor. Entonces fíjate, estamos explicando el promedio simple. Entonces vuelvo a repetir, vuelvo a ver si coño, que se vaya Adriana que me avise. Ujú. Entonces, no se te escucha Igor, pero puedes hablar si quieres para saludar un ratico. Quita el micrófono. Épale, No, papá. estoy por aquí a la escucha, estoy por aquí a la escucha. Vaya, Saludos. pues, buenísimo. Entonces, Hola. buenísimo porque empezaste en algo muy sencillo y eso te va a ayudar porque tu programa o tú entiendes el algoritmo. Entonces, bueno, el promedio normal, fíjate, habíamos hablado que agarramos el tiempo T y lo dividíamos en cada una de estas ventanitas, ¿verdad? Entonces, para Igor, que lo entiende en ese idioma, cada una de estas ventanitas es cada vela, que puede ser de 5, de un minuto, de una hora, de lo que sea. Entonces, nosotros estamos parados en la vela actual, que es la TN, ¿verdad? Y si nosotros quisiéramos calcular simplemente el promedio aritmético, en aritmética, no el algoritmo de Moving Average,
la media aritmética es simplemente agarrar todos los valores que existen, es decir, desde la 1 hasta la n. Y eso es lo que hace esta fórmula. Fíjate, el promedio simple te dice que la muestra futura que definimos con el subíndice n más 1 va a ser igual a la suma de todas las muestras, o sea, la suma de los valores de y sub n, no los valores de t sub n, ¿ok, Alidia? No es sumar el minuto 5 más 15 más 20, no, es sumar el valor que en el tiempo 1 voy a tener, más el valor que en el tiempo 2 voy a tener, así hasta el valor tn. Esto es lo que se coloca en el numerador y el denominador por el número total de las muestras, ¿ok? Y eso te da un único valor, y eso es un promedio simple, pero eso no es un algoritmo, porque el promedio simple te da un único valor. En cambio, el Moving Average para cada muestra en que te estás moviendo, él se está recalculando continuamente. Entonces, es muy importante que esa es la diferencia, el nombre. Es la misma fórmula, sí, se puede escribir de otra manera, sí, pero siempre en función de entender que aquí obtengo un valor, pero ¿qué pasa en el siguiente TN? Dentro del siguiente tic de reloj, supongamos que el tic tiene este cuadrito, ahora yo estoy en TN-1, ahora mi T más 1, perdón, es mi nuevo T. ¿Estás entendiendo? Y yo quiero predecir el TN más 2. ¿Estás entendiendo? Entonces, ¿qué agarro? ¿Agarro todas las muestras? ¿Agarro todas las muestras? No. Yo aquí acabo de definir apenas lo que es el simple promedio. Acá es donde, coño, que yo le doy al enter a vaina y no da. A ver. Tomando el T más 1 ya tienes el Ya, resumen de todos los que ya habías calculado. Entonces, volvimos al que estaba, ¿no? Entonces, fíjate que es muy importante. Esta expresión de esta sumatoria es lo mismo. Es lo mismo. Esto que tú viste aquí es lo mismo que que estaba escrito en la otra lámina, solo que con el símbolo de sumatoria, porque te dice desde el índice i, n menos l más 1, pero aquí está incluyendo l. L está incluyendo L, los y sub i, ¿cuánto vale y sub i? N menos L más 1, y entonces sumado más N menos L, ¿qué viene? Más 2, menos N menos, más 3, y así ¿hasta dónde? Hasta llegar al valor de I cuando esto vale N, ¿no? Entonces, hasta llegar a Y de N, hasta el Y de M de aquí. ¿Lo estás viendo? Es decir, es una forma de escribir estos valores. Okay. Ahora, fíjate que cuando estamos tomando el L, no los estamos tomando todos. Entonces, si L vale, en este caso, 1, 2, 3, 4, 5, por ejemplo. ¿Estás viendo? Si, para el ejemplo de que L vale 5, ¿me estás oyendo lo que te quiero decir? Entonces tú haces esta suma, no de todos los valores, no desde el comienzo del día, sino de esta ventanita. Esta es la ventanita. Y esta es la ventanita que aparece en el indicador cuando nosotros estamos trabajando en la práctica, que él te dice la moving, bla, 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 de no sé cuánto, y entonces tú metes un valor. Y ese valor es esta ventanita que está acá. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 muestras. ¿Ok? Entonces nosotros colocamos aquí. Bienvenida, Adriana. Entonces, nosotros colocamos aquí las 5 muestras, 1, 2, 3, 4, 5 muestras, ¿ok? Y esas me van a, esta simple suma aritmética que estoy haciendo, dividido entre el número de la ventanita, me va a dar la observación de Tn más 1. ¿Lo viste? Y esto es el simple moving average. Es la cosa más sencilla. Ahora, cuando yo me quiero mover, vamos a ver si esto no me lo permite, no me lo permite el mouse. Cuando yo quiero averiguar Tn más 2, entonces esta ventana que empezó aquí en Tn menos 4 a Tn, se mueve desde Tn menos 3 a Tn más 1. Y entonces la ventana avanza, ¿me estás entendiendo? Avanza las muestras, esta muestra no la toma, y te va a tomar la nueva muestra que ya tomó. Entonces es como un buffer. Eso en programación o en memoria se llama como un buffercito. Entonces esa ventana se va moviendo. Cada vez que pasa el tiempo, esa ventana se van moviendo esos valores y existen en computación unas expresiones que se llaman FIFO,
que se llama first in, el primero que entra, el primero que sale, y una cosa que se llama cola, ¿no? Entonces, ¿esto qué es? Esto es una cola. Es una cola porque el primero en que, no sé si estás viendo, el primero que entra en la cola es el primero que es atendido en la cola, ¿verdad? Entonces una cola, entonces tú tienes un tubito, entonces tú tienes que crear en el programa, esto es para ti, Adriana, para ti, ¿cómo se llama? Para las dos, para Livia, en el programa tú tienes que crear esto, tú tienes que guardar siempre las últimas muestras. ¿Estás entendiendo? Entonces, si por ejemplo la señal de Forest tiene, como le había dicho, 600 y pico mil a 700 y pico mil tics de muestras diarias y de ahí, dependiendo de los valores que nosotros vamos a tomar, agarramos una, yo no voy a agarrar las 700.000, o sea, agarrar, por ejemplo, una para predecirte dos. Después agarro dos para predecirte tres, después agarro tres para predecirte cuatro, después agarro 150.000 para predecir TN, yo no sé cuál, después 150.000 más una. No, no, no. Es decir, la ventana se mantiene del mismo ancho, ¿ok? Siempre son las últimas L muestras, incluyéndome. Hola, ¿cómo estás, Adriana? ¿Cómo están por allá? Entonces, una vez que incremento el tiempo en el TDN, de TDN más 2, entonces yo tomo ahora, tengo que mover esto en la estructura. Entonces, imagínense un array, ¿tú te acuerdas? Un vulgar array, ¿no? Una cosa, una estructura fija, ¿no? Entonces, en un array que tienes de un vector, en un programa en Java, un programa en Python, como quieras, entonces el que estaba en la posición 1 ahora tiene que pasar a la posición 2, y el que está en la posición 2 ahora tiene que pasar a la posición 3, y el que está en la posición 3, y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo lo tienes que programar? Pues tienes que ser muy inteligente. Primero lo que haces es, ya el último, ¿quién se pierde? El último del array, ¿verdad? El último del array es el que se va a perder. ¿Cierto? Cuando tú te mueves aquí a TN más 2, el que se pierde es TN menos 4, ¿verdad? Entonces tú primero lo que tú dices es, bueno, yo me voy a ver si mi array que tienen, yo hice un array fijo y definí un vector de 10 muestras, por ejemplo, ¿verdad? Yo lo que voy a decir, bueno, primero que voy a hacer, lo que está en la posición 9, por favor, cópialo en la posición 10. Lo que está en la posición 8, cópialo en la posición 9. Cada vez que hago esa operación, estoy borrando lo que estaba en la otra posición, y así de arcaico es como tú mueves el buffer. Pero no lo haces al revés, porque si lo haces al revés, lo contrario, dañaste todo, ¿verdad? Entonces siempre es borrando la última muestra. Entonces tiende a ser confuso porque hay veces que tú no sabes, ya va, dónde está la muestra más vieja, dónde está la muestra más nueva. Y hay programas o hay algoritmos que tú utilizas que la vaina es al revés. Entonces tienes que tener los vectores invertidos. Y ese es el rollo de toda la vida. Ese es el peo. Ese es el peo a la hora de programar. ¿Entiendes? Porque tú no sabes quién es la primera muestra y quién es la segunda muestra, entonces tú tienes que abstraerte sumando los TN-1. Imagínate ahora que tienes un vector en que vas desde TN hasta TN-4, donde TN-4 es la muestra más vieja y TN es la muestra más nueva, y entonces viene aquí un cabrón, y perdone que diga la expresión, ¿no? Y te encuentras en los dibujos que están aquí abajo. Porque otra manera de definir es que, bueno, TN, esto lo que hace es que en la literatura existen diferentes, ¿cómo que se llama? Ayúdame, Adriana, ¿cómo se dice eso? Cuando yo escojo mi referencia, diferentes referencias. Entonces yo puedo decir, bueno, yo estoy en la muestra TN o yo estoy en la muestra T0. ¿Estás entendiendo? Entonces sí, el que diseñó el programa diseñó que el tiempo actual es TN, es como te lo acabo de explicar, y te aplica esta fórmula. Pero el que diseñó el paper decide que el tiempo actual es T0, entonces al contrario, entonces no existes al revés y te encuentras con el menos TN al otro lado. Fíjate, estás viendo la gráfica y no existe un TN más 1, mi próxima muestra, sino un T1. ¿Comprendiste? Entonces todos los índices de esta fórmula acá arriba cambian. Entonces, obviamente, para la persona vulgar y silvestre que agarra el indicador y tiene que modificarlo, si no sabe esto, no sabe cómo hacerlo. Lo tiene que copiar de alguien. No sabe cómo hacerlo. Entonces, por eso te dije yo, esta era una clase, la clase más corta, porque era simplemente explicar el Zipper Movie Average, pero era explicarles la realidad en la práctica, ¿no? Esta clase solo tiene 13 láminas y no están animadas porque no me dio el tiempo.
Entonces, continúo aquí. ¿Qué fue? Yo le di clic, ¿verdad? Hubo una diferencia, pero no me acuerdo cuál fue. Eran los que, perdón, sí, que yo estaba empezando a animarla, eso fue lo que pasó. Como viste, estaba empezando a trabajar y bueno, no me salió. Entonces, bueno, eso era el Simple Moving Average. Entonces, existe otro sistema de suavizado de las series temporales que se llama el Weighted Moving Average o el Moving Average ponderado. ¿Qué significa? Aquí dice que los modelos del Moving Average simplemente le colocaban el peso de igual manera a cada observación. Tú fíjate, cada observación se agarró como era. Imagínate que así, que esa fórmula que yo tenía, voy para atrás, bueno, aquí la tienes. Fíjate que esta aparenta ser la misma fórmula de antes, ¿ok? Solo que tiene este elemento en el medio, W, que significa de pesos. Y tiene aquí, este es el subíndice, ya te dije, no tienen que tener el miedo al subíndice. Ok, entonces, este subíndice que está acá está pesando a cada muestra. ¿Lo ves? Lo estás observando, ¿no? Sí. Entonces, yo existen muchas formas de hacerla. Lo correcto es que este peso sea un valor entre 0 y 1 y que todos los pesos al sumarse se den 1. ¿Comprendes lo que te estoy diciendo? Significa que si yo hago eso y yo sumo y opero, me va a dar al final el mismo valor que en el otro caso. Lo que yo estoy haciendo es que hay algunas muestras que van a estar, que su valor es más importante que el de otro. Entonces, por ejemplo, si yo puedo considerar que las muestras más cercanas, si yo tengo una ventana de 100 elementos, por ejemplo, cuando Enki habla de la moving average de 200, que tenemos 200 observaciones, ¿verdad? 200 bichitos de eso. Entonces, yo de pronto quiero considerar que las últimas 10 observaciones de esas 200 tengan influencia en el peso, el valor, mucho más que las otras 190. ¿Comprende lo que te quiero decir? Entonces, ¿cómo hago eso? Pues agregándole una constante entre 0 y 1, lo estás viendo, un valor entre 0 y 1 que multiplique al valor de cada una de esas muestras que teníamos y entonces va esas muestricas que tengan esos pesos que son mayores que 0.5, pues van a influir el valor total de esa promediación para esa muestra futura. Y eso es lo que significa una weighted moving average. Y la que no voy a explicar hoy, no dije la fórmula para no traumatizarlo, ¿no? Que la exponential moving average, que es la que falta, bueno, esa simplemente, ¿qué es la exponential moving average? Es un peso que es exponencial. ¿Están entendiendo? Y va aquí. Eso es todo. Porque este peso se lo puedo yo poner entre 0 y 1 a la loca, lo que a mí me dé la gana. Adriana no escucha. ¿Cómo que no escucha? ¿Quién me escucha? Que digan quién escucha. Te escucho. Yo te escucho. Enki. Bueno, no hablo. Sí, yo sí Adriana, escucho. Adriana, el problema es por allá. A mí me escuchan. Los demás, ya le escribo, me escuchan. Dile que salga la aplicación y que vuelva a entrar a la aplicación. Estoy grabando. Ajá, ya va, estoy escribiendo aquí. Mira, salte y vuelve a entrar. Ya le escribí. Bueno, entonces, las limitaciones del modelo. Entonces aquí dice que los modelos de suavizado trabajan mucho mejor cuando no hay una tendencia sistemática. Ya va, déjenme quitar todo esto que está por acá. Entonces, ¿por qué? Y dice, ¿qué es eso una tendencia? Tendencia, el tren, lo que habíamos hablado. Debido a que se tiende a trabajar mucho mejor en predicciones a corto plazo. Era lo que yo te decía, era lo que yo le decía. La misma fórmula te lo dice. La importancia siempre está en la muestrica que está al lado. Es decir, que el sistema de predicción, como bien verás, siempre tiene en mayor valor entre menores son ¿cómo es que se llama? Las muestras. ¿Ok? Aquí dice que se pueden utilizar para incorporarlos en una ventana de regresión,
pero no he definido lo que es la regresión, entonces lo omitimos, pero por definición tengo que agregarlo. Entonces, aquí vemos un ejemplo sencillo, lo que decía del promedio simple. No, aquí, ajá, a ver si entró, ya salió. No, aquí sí me... No, es que no, la que no tiene, Adriana no tiene micrófono. Ya me acabo de dar cuenta. Entonces, fíjense, aquí está la fórmula. Fíjate que te dije que había muchas maneras de ver la fórmula, ¿te acuerdas? Aquí está ahora, esto le llaman pero la cosa es que ves que la fórmula es más o menos siempre la misma, ¿no? Se suman todos los términos, que aquí es con T en vez de con N, ¿no? A mí me gusta, y fíjate, donde aquí es L, yo utilizo la N para el subíndice de arriba. ¿Estás entendiendo? Eso depende del profesor. Ah, ok. Eso no es que eso es una regla, eso tienen que entenderlo para que no se confundan, porque en libro y libro que lean es distinto. Lo que importa es que entiendan, bueno, mira, entonces, el valor es de las X, tenemos la letra T, no N, como Merly utiliza N, ¿ok? Los valores de las Y aquí le ponen A, ¿verdad? Y aquí, bueno, pudieron haberle puesto A sub T, pero decidieron definir que la letra F corresponde a la letra del futuro, ¿lo ves? Y la llamaron Ok, T. qué Entonces, rico té. tomamos aquí todas las muestras, ¿desde dónde? Desde T menos N. Fíjate que él tomó al revés, fíjate que yo empiezo desde T sub N, ¿te acuerdas? Y él Ajá. agarró aquí desde T menos 1 hasta T menos N. Pero bueno, no importa, es la manera de hacerlo. Entonces, aquí abajo otra fórmula mucho más intuitiva. Intuitiva para entenderla. Aquí dice el número de elementos n, ítems, los voy a sumar y los divido entre n. Pero a la hora de programar tú tienes que saber cuáles en qué orden, por lo que te estoy diciendo. ¿Entiendes? Porque ellos están metidos en un vector. Entonces, mira, aquí tenemos una semana. Adriana no tiene no se le ve el micrófono, ella está adentro, pero bueno. Aquí tenemos, fíjate, aquí tenemos datos, tenemos 12 semanas. Es decir, que de la fórmula que yo estaba usando, mi fórmula que yo utilizo, ¿cómo es que se llama? Yo utilizo N, no importa, ustedes utilicen, ¿cómo se llama? Ustedes, aquí vamos a utilizar T por un ratito para el tiempo. Y entonces, un promedio simple de todo esto que conocen en el bachillerato es sumar todos estos valores y dividirlo entre 12. ¿Verdad? ¿Cierto? Ok. Y eso se llama promedio simple. Ahora, eso también se puede decir, eso sería un moving average de una ventana de 12 que te daría a ti la proyección en la posición del tiempo 13. ¿Lo estás viendo? Ok. Otra forma de verlo. En el tiempo 13, en el siguiente clic de reloj, ¿cuál sería la proyección del tiempo? Agarrar esto. Ahora imagínate que yo agarrase, por ejemplo, una ventana de n igual a 3. ¿Cuáles valores tengo que sumar para el tiempo 13? Y yo digo que quiero calcular ahora, pero con una ventana de valor n igual a 3. En este ejemplo, ¿qué valores tengo que sumar? A ver, díganlo. Tú también, Enki, ¿qué valores tengo que sumar? 12, 11, 10. El 10, el 11, exacto, el 12, el 11 y el 10. Esto, 890 divididos entre 3, eso me daría la proyección del valor 3. Correcto. Sí, 13. Sí. Entonces, por ejemplo, ¿qué ocurre? Fíjense ahora, está acá en el ejemplo, vamos a utilizar una de 3. Esto es muy importante aquí. Entonces, fíjense, esta es la misma gráfica, la misma tabla, pero ¿qué ocurre? Cuando la ventana vale 3, ¿verdad? Y yo empieza el día y salió la primera muestra. ¿Puedo yo calcular el moving average al primer intervalo del día? ¿O al segundo intervalo del día? ¿O al tercer intervalo del día? No. La cuarta muestra sí la puedo hacer. Es decir, el valor, si la ventana vale n igual 3, Claro, porque tiene a el partir valor. de la n más una muestra, puedo yo calcular la moving average, porque se requiere mínimo en el buffer, ¿estás entendiendo? Y eso es importante para programarlo, El 3. 3 espacios libres. Y siempre se diferencia, Lidia, entre ese n más 1 y ese n es un desastre en programación. ¿Por qué? Porque si tú te acuerdas, si tú estás programando en Pascal, o estás programando en C, estás programando en Java, hay algunos, ¿cómo que se llama? Algunos vectores que la posición en un array
existe, se empieza desde la posición 0 y no desde la posición 1, ¿cierto? Sí, Y como tú sí. sabes eso en Java, eso es así. Entonces siempre vas a tener un n-1 en vez de un n, ¿estás entendiendo? Y no un n más 1. Entonces esa diferencia de 1 te dañó todo, pero todito todo. Entonces, ya vamos al detalle. Eso es lo que hay que aprender. No es difícil, pero eso haces tu tablita, haces tu dibujito, colocas los índices así bien bonitos para no perderte y tienes que traducir en lo de que dice el paper, en tus índices que tú conoces y en cómo tú trabajas. Eso es todo. Entonces, aquí tenemos que los primeros tres elementos no se utilizan, sino el cuarto elemento. Entonces, a partir del cuarto elemento, yo puedo tomar el de la posición 1, 2 y 3 para calcular el cuarto. Eso es lo que vemos en el 682. Lo que aparece aquí, sumamos 650, 678, 720, lo dividimos entre 3 y obtenemos el moving average en la posición futura T4. ¿Ok? Ahora fíjate, yo quiero calcular T5. No es que voy a agarrar el valor anterior, no, no, yo no me meto con eso, sino yo muevo mi ventanita, ahora mi ventanita empieza, ¿cómo es que se llama? Mi ventanita empieza, ¿qué te quiero decir? ¿Dónde empieza mi ventanita? En 678, 720 y 785, ¿ok? Y de ahí yo, calculo mi segundo valor, ¿ok? Aquí hay otro ejemplo, aquí hay una tabla paralela que está haciendo el valor, él no se está metiendo con estos valores del medio, ¿no? Para nada. Esto es simplemente otra tabla para colocar los valores aquí. Pero en este caso, alguien está escribiendo, que no es que cómo, cuándo, dónde. En este caso, tenemos una ventana de 6 valores. ¿Lo están viendo? En la segunda columna, entonces los primeros 6 valores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por acá, están vacíos. ¿Lo ves? Y tú solamente vas a poder, si tú tienes dos elementos, solamente calcular 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 moving average. Entonces, esto es muy importante porque si no tienes el número suficiente de muestras, el programa te va a dar un error, te va a dar un flow, ay, el error me acaba de dar, un exception, te va a dar una excepción el programa porque no sobrepasa o no tienes los valores del vector, ¿ok? Porque del array, que siempre aparece ese error y eso tiene que ver por uno chiquitito, porque si tienes uno de más no te da el error, pero si te falta uno, sí te va a dar el error, ¿ok? Entonces, ese es el ejemplo sencillo. Yo, como les había explicado, esta era la clase más sencilla en el sentido de eso. Pero bueno, sigamos con la misma para que machaquemos lo mismo, porque solo machacando se aprende. Entonces, fíjate, esta es una manera muy típica que tú la veas en cálculo. Entonces, más de primer semestre de universidad, tú lo estás viendo, ¿no? Con la X, ¿no? La media aritmética. Entonces, aquí esta fórmula quería poner al comienzo, pero bueno, simplemente aquí ves la sumatoria desde igual 1 hasta n de los X sub i. ¿A qué es igual eso? Esta sumatoria se escribe de la manera, que era lo que no había explicado, x1 más x2 más x3 y así hasta xn, ¿ok? Divididos entre n. Y es importante la rayita o el simbolito arriba porque eso significa promedio, ¿no? Pero en el otro se me ha olvidado dibujarlo. Entonces, aquí introducimos nosotros otros valores, ¿no? Esta es la última lámina, aunque no lo crean. Introducimos unas cuantas definiciones, como son errores, como el error absoluto, como el error cuadrático. Fíjate que no estoy diciendo error cuadrático medio, que ese es más famoso todavía, pero ese viene después. Y el porcentaje del error absoluto, ¿ok? Recuerden que en matemática los dos palitos paralelos significan valor absoluto, ¿se acuerdan? Y recuerden que valor absoluto es que si yo tengo un valor, ¿no? El valor absoluto de menos 5 o el valor de menos 5 es 5 y el valor absoluto de 5 también es 5. ¿Ok? Es rasparnos el menos. ¿Ok? Me interesa solamente el valor. Entonces, ¿qué vamos a definir? El moving average ya lo habíamos definido. Aquí tenemos 7 valores, ¿verdad? 7 valores. Aquí están 8 semanas, pero tenemos 7 semanas, ¿no? Con valores en ventas y tenemos una 3 moving average. Entonces, ¿qué es lo que significa la 3 moving average? Una forma de escribirlo es escribir esa ventana M, perdón,
que puede ser N o L en función de la fórmula que a ustedes les dé la gana. Esa ventana, en este caso, es de 3. Eso es lo que es una 3MA. ¿Ok? Entonces, una 3MA es una ventanita de 3 elementitos. Entonces, como ya habíamos explicado, vamos a tener en el vector, si lo programamos, 1, 2, 3 en un espacio, y el promedio de 39, 44 y 40 dividido entre 3 nos da 41. El promedio de 44, 40, 45 dividido entre 3 da 43. Y así sucesivamente. Fíjate que este último promedio, en la posición, para calcular de la posición 8, necesito siempre los valores 39, 43 y 38. Esto es muy importante que lo vean, señores, porque a mí se me había olvidado en el otro detalle, Enki, para ti también. Fíjate, el valor, o sea, es decir, que si tú tienes un vector definido y tú defines un vector de longitud de 1 a 8, ¿verdad? El que tiene el valor que donde tú vas a hacer los cálculos, el elemento 8 está vacío, ¿ok? Pero, o sea, es decir, pero fíjate, el elemento 8 está vacío, esto es el futuro. O sea, tú tienes que ver cómo haces esto, porque este vector que está acá, este vector en la posición TN, ¿te acuerdas? O T0, como quieras llamar el programador, es esta línea que sería equivalente a la semana 7. Si TN vale 7, estaríamos yo montada aquí. Este vector está un elemento corrido por delante de este. Es decir, este vector no está, este 40 no corresponde a TN. Entonces hay una unidad de tiempo en función de este vector cuando tú los trabajas en programación. Entonces, si este señor, ¿lo entendiste ahora? Este va a tener espacios por detrás y este va a tener si comparas todos los vectores, a este le va a faltar entre comillas 1. Cuando los comparas, cuando agarras los vectores y te abstraes de que eso es tiempo, de que eso es ventas, de eso es lo que sea, tú vas a tener un vector que le falta un elemento y al otro vas a tener un elemento que a la cola, uno que por delante, que a la cabeza le falta 1 y al otro que por la cola le faltan 3. ¿Ya lo estás viendo? Estos detalles son lo que yo quería que tuvieras y que también Igor entendiera. Entonces, cuando nosotros estamos siempre que hacemos las cosas más sencillas, todas las operaciones que hagamos en el script, todo es con esto. ¿Por qué? Porque aquí el programa, él te dice, toma la muestra NAVA y réstala con la N-1 más 1, etcétera, etcétera. En 10 minutos se cae, pero fíjense, eso fue un tiempo récord de presentación. Entonces, vamos rapidito, vamos a definir el error. ¿Qué creen que es el error? Aquí el error está muy sencillo, no sé si lo ves. Aquí el error es muy sencillo. La diferencia entre el valor real de esa muestra, ¿verdad? ¿Me están oyendo? Menos el valor que me dio la moving average es lo que yo llamo el error. Y eso es todo. Entonces, 45 menos lo que me dio de este promedio de estos 3, me da 4. Aquí, 38 menos lo que me dio la moving average, me da menos 5. Y así sucesivamente. ¿Lo estás viendo? Ahora, no es que tú vas a sumar esta vaina, ¿no? Se puede sumar para otra vaina después, pero ahorita no la vamos a sumar en el error sencillo. Es decir, vamos a tener un error 4 positivo, un 4 positivo y un menos 5. Es decir, cuando es 4, que el moving average, ¿cómo es que se llama? El valor real es mayor al moving average por 4 unidades. Y en el segundo caso, ¿cómo es que se llama? El valor original es menor en menos 5 unidades del moving average. Eso es lo que está significando, ¿ok? Pero el error, lo que nos interesa es el intervalo normalmente. Entonces, el error verdadero es este. Pero en matemática tú no trabajas con el error, con el signo, sino tú lo pones en los palitos y calculas, es el error absoluto. Y el error absoluto es volarte los signos, ¿ves? Entonces el error absoluto es 4, el de menos 5 es 5, el de 2 es 2, menos 3 es 3. Y aquí sí yo puedo, lo están viendo, calcular. Entonces el cálculo del error absoluto total que a mí me da, por ejemplo, en este intervalo de tiempo en que yo apliqué esa moving average, no sé si me entiendes, que fue 1, 2, 3, 4, 5, ¿cuántos? 4 intervalos, no sé si me entiendes, 4 o 5, no me acuerdo cuánto. En esa ventana de tiempo me da 14. Dice que el error en esa ventana de 14 fue de 14. Entonces, eso tiene un nombre.
Y eso se llama la media, la desviación de la media absoluta. MAD o MAI. ¿Ok? Mean Ok. Absolute Deviation. Así que acaletrías esa vaina. ¿Por qué? Porque cuando ustedes están leyendo la vaina en YouTube, no, que hay que en vez de calcular el mean square error, calcula el mean absolute deviation y esa vaina se la mete. Entonces, cuando nosotros tenemos que saber que cuando estamos, le vamos a decir, no, vamos a entrar cuando sí la Fibonacci esté en alta y el mean square error sea mayor a 0.3, porque eso es lo que saqué yo. Tú tienes que saber cuál es el mean square error, porque si no, cómo lo calculas? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Tú tienes que saber a qué te estás refiriendo, a este error, a este error, a este error, o el otro que tampoco escrito aquí, ¿no? Esto elevado al cuadrado, ¿no? Porque entiendes, ¿no? Entonces, este es realmente el mean square error, que es el que se usa al cuadrado, este es el más normal que se utiliza. Entonces, bueno, después de calcular el error absoluto, a alguien se le ocurrió, mira, pero vamos a sacar el cuadrado. Yo aquí no tengo los dibujitos, yo después les muestro para que vean lo que matemáticamente, para que vean la gráfica y entienden el concepto de lo que es el error cuando ustedes lo elevan al cuadrado. Entonces, si yo elevo este valor al cuadrado, ni siquiera estamos hablando del error. Olvídate olvídense de esta columna, vayámonos para el error. Si nosotros nos vamos para, nos quedan 6 minutos. Si nosotros vemos aquí en la del 4, ¿no? Y lo elevo al cuadrado, ¿qué te da? 16. Si yo agarro menos 5 y lo elevo al cuadrado, ¿qué ocurre cuando tú elevas al cuadrado un número negativo? ¿Cuánto te da? 25. Entonces, esa gente dijo, en vez de ponernos a sacar el valor absoluto, saquémosle el cuadrado, que igualito al cuadrado convierte a todos los números en positivos. ¿Lo ves? Si tocamos al número 2 y lo elevamos al cuadrado, vamos a tener 4, al 3 elevado, al menos 3 elevado al cuadrado nos va a dar 9 y nos va a dar 54, el mean square error. Este es el sobecante, el velante mean square error, que es el error cuadrático medio. ¿Ok? Pero a alguien se le dijo, bueno, pero yo no quiero el error, yo quiero el porcentaje del error. Bueno, está bien, pues. Vamos a sacar el porcentaje del error. Entonces yo no traje aquí la calculadora para sacar el porcentaje del error. Entonces alguien dijo, bueno, vamos en vez de agarrar este error, bueno, vamos a ver qué porcentaje corresponde este valor de 4 en función este, del valor de 45. Pues ni modo, ¿no? O de la media. Ay, ay, ahora que me clavaron fue a mí. Déjame ver, mean absolute percent error. Entonces, claro, yo puedo calcular el porcentaje, lo que equivale el 4% de esto, regla de 3,41. Si esto vale 100 y esto vale 4, ¿cuánto es 4? Okay. Estoy más clavada porque la vaina no va por ahí. Pero bueno, entonces sacamos los porcentajes de estos errores, ¿ok? Y trabajamos con porcentajes, porque es mejor de pronto trabajar con un porcentaje, porque lo podemos definir entre 1 a 100 con valores de error cuadrático que no le podemos poner como un tope, ¿comprendes? Como un piso, ¿no? Porque tú sabes el valor mínimo, tú sabes que es 0, ¿no? Pero de 0 para arriba puede ser 100, puede ser 1000, entonces tú dices, bueno, pero ¿cuál sería mi medida? Tú necesitas como una regla, ¿no? Para medir. Entonces, claro, al calcularlo por porcentaje, pues tienes algo ya medible, ¿no? Entonces, en función de lo que tú estás usando, perdón, tú puedes decidir, bueno, yo quiero usarlo con el valor absoluto medio por porcentaje, porque ya tú sabes, conchale, esta muestra es un 4.65%, el porcentaje es mayor, el porcentaje es menor, ¿no? Cuando lo haces con una referencia absoluta. Entonces, bueno, estas son las definiciones de esta semana, y vuelvo y repito, entonces, realmente, como yo les prometí, la clase pasada he hecho una clase en una sola presentación. ¡Wow! Y todavía me queda tiempo, no lo creo, me quedan 3 minutos 25, ¿no? Entonces, se los prometí que iba a hacer una presentación corta y después me iba a meter con Forest, pero ya que está Igor va a dar a la clase, entonces simplemente para recordar por última vez este gráfico. ¿Les quedó claros a todos? ¿Preguntas? Por favor, pregunten. Enki y Lidia. Bueno. ¿Te quedó claro?
Sí, la fórmula sí, y entendí todo lo que tú quieres decir. Claro, esto lo vamos a volver a repetir. Yo les dije que voy a repetir la clase porque había que verla 2 veces, ¿no? ¿Te acuerdas? Ujú. Les dije eso. Entonces, bueno, yo voy a cerrar la presentación y bueno, yo voy a invitar a Enki. Este, yo esta presentación chimba la voy a publicar, se las voy a meter también en Google, así de chimba como está, igualita porque fue la clase de hoy, Perfecto. la voy a colocar, ¿no? Enki no está hablando, mutió el micrófono, me gustaría que lo desmuteara, ¿no? Porque él quería explicarnos algo y entonces faltan 2 minutos, ya va, 2 minutos para que se caiga y entonces, Enki, ¿estás vivo? ¿Tomas tú el control o paro yo Zoom y vuelvo a hacer una Sí, invitación? estoy vivo. Mira, entonces tú Sí, tomas el pero control de la clase o, bueno, tienes 1 minuto para hablar, entonces yo doy una segunda invitación y tú eres jefe, ¿ok? ¿Lo hacemos así? sí, bueno, yo lo que quería era, estaba montando aquí ahora mismo para explicarle un poquito sobre mi pantalla. Sí, pero es que se va a caer la conexión. Por eso El Zoom. mismo, no tengamos prisa porque como se va a caer, Ajá, exacto. la Por eso. explicación grande la voy a dar en la En la otra otra sesión. llamada. Correcto. No, bueno, pero de Este, todas maneras, tus opiniones, esta fue una clase, traté de que fuera más corta, ¿no? Que fuera más para explicarles muy bien el Movie Naveras. No pude animarlo porque, como dije, no tuve tiempo por todo lo que pasó por la computadora y X y Z. Y entonces yo voy a hacer la animación bien y quisiera grabarla bien animadita para que entiendan más el concepto de los elementos, ¿no? Entonces yo después voy a hacerla en cómo se programa, o sea, no es que esto se quedó así, sino después vamos a verlo en cómo serían los vectores que había que tener. Comentarios, hablen pues, yo me callo. Perfecto. Bien, bien, bueno, acá hace falta es práctica, Mercy, Sí, sí, porque vea, ver la fórmula y todo se entendió perfecto, pero bueno, ahora entonces, práctica. exacto, una de las cosas que, es que no tengo foros aquí, espérate, bueno, es que ya falta menos de ¿Quién una. está presente aquí en el audio? Está a Lidia, tú y yo, Adriana estaba y salió, tiene problemas con micrófono. Ella no No. podía oír y estuvo presente creo que en el 80% de la presentación y se tuvo que salir, o sea, vi que se salió, pero no tiene micrófono, o sea, ella entra y no puede hablar. Entonces, bueno, ya paro la cosa porque ya se acabó.